pasa del individuo a la red interaccional, de los procesos intrapsíquicos al análisis introspectivo y a los fenómenos relacionales. Se pasa de los objetos monádicos a las pautas interaccionales, que describen y explican los procesos que dan sentido a la conducta dentro de un contexto determinado. La terapia, por ejemplo, se desprende del prefijo psico. Ya no se habla de psicoterapia, sino más bien terapia. Terapia breve, terapia estratégica, terapia centrada en soluciones, terapia de clan, terapia narrativa y demás. Ya no se habla de psicoterapia. El prefijo psico, psique individual, monádico, apuntando a aquellas instancias intrapsíquicas. Desde esa perspectiva interaccional, ya no tiene sentido usar este prefijo psico. Apunta más bien a las estructuras supraindividuales, a las pautas sistémicas, que nacen de la interacción entre individuos dentro de un contexto, ya sean familias, organizaciones, relaciones internacionales. Somos seres que interactúan en un contexto. Y en todo sistema hay un juego recursivo de retroalimentación de información en diferentes niveles. A influye en la conducta de B, pero a su vez la conducta de B influye en la conducta de A. El contexto en un nivel superior va a influir precisamente en la relación entre A y B de manera conjunta, pero también de manera individual. No es lo mismo tener una conversación en una biblioteca que tenerlo en el hogar, por ejemplo, o en alguna fiesta, por ejemplo. No es lo mismo. El contexto va a prescribir conductas y con quien estemos interactuando también va a prescribir conductas. La comunicación no solo se trata de transmitir información, sino que a su vez prescribe en las relaciones, prescribe conductas, prescribe el comportamiento. La información en un sistema es esa partícula fundamental. Se abandona la metáfora de la energía proveniente de la física y que se había utilizado previamente. Por ejemplo, esto de energía psíquica y demás no tiene sentido. Bateson mencionaba que la energía en la física es masa por velocidad al cuadrado y que no hay ninguna evidencia de que estas dimensiones apliquen en esas estructuras psíquicas. Entonces eso de hablar de hay una energía psíquica y eso no, es información. La información es lo que sucede en estructuras sistémicas e interaccionales. El aprendizaje del ser humano desde su nacimiento se da en un contexto que transmite información y modos de cómo entender y cómo reaccionar a esta información. Lo que va a pautar el cómo nos conducimos, nuestra conducta. Dos personas, de ahí que dos personas puedan reaccionar de manera diferente, aun cuando los estímulos y el contexto sean muy similares. Porque ese contexto inmediato, que es la familia, prescribe modos de cómo reaccionar a ella. Entonces no tiene sentido preguntar por qué una persona se comporta de manera extraña e irracional. Más bien preguntamos en qué contexto este comportamiento asume sentido y quizás la única manera en la que actúa, en la que se puede actuar, en la que se puede estar. Hay dos consecuencias de esto. La visión individual suele atribuir a una de las partes propiedades que quizá no posea. Principios dormitivos les llamaba Bateson. La psicopatología se entiende como el resultado de una cierta clase de interacción, no de algo que subyace o que está inmanente en la persona, sino más bien el problema está en la interacción entre personas, entre individuos. Esta visión interaccional y contextual también nos lleva a cierta corresponsabilidad en nuestra interacción con el otro. Por ejemplo, ¿de qué manera lo que hago está afectando lo que el otro hace? ¿De qué manera lo que está entendiendo refleja lo que yo estoy haciendo, lo que yo estoy diciendo?
de qué manera estoy respondiendo a lo que el otro hace y cómo el otro responde a lo que yo hago. ¿Cómo va a reaccionar la otra persona si yo hago o digo tal o cual cosa? Entonces es el hincapié en la pragmática, en los efectos de lo que hacemos, de nuestro comportamiento. Esto en la terapia, por ejemplo, hace que no abramos muchas puertas en nuestra interacción con la persona, puertas que resultan quizá innecesarias y que nos alejan del objetivo terapéutico, que es la resolución de los problemas. ¿Le podrías cambiar, por favor? Como les mencionaba, el contexto es de suma importancia y la interacción con los demás. Ya Sullivan apuntaba que el self, que el sí mismo, que el yo es un mito y que va cambiando dependiendo con quién estemos interactuando y en qué contexto nos encontremos. Uno de estos contextos, la familia, en los hobbies que hacemos, en nuestro trabajo, con nuestra pareja, si asistimos a una iglesia, a un club deportivo, con nuestros amigos. Nos comportamos de manera diferente en cada uno de estos contextos y con cada persona que nos relacionamos. La interacción y el contexto cobran importancia en este sentido. ¿Podrías cambiarle, por favor? La perspectiva del constructivismo, que va a ser un eje importante y quizá fue algo que resultó ser imprescindible que sucediera. Esta posición constructivista puede venir de los desarrollos de la cibernética de segundo orden, exponiendo que la verdadera naturaleza de las cosas no puede ser conocida.